Esta mañana yo quiero compartirles sobre el poder del Evangelio. Y para poder compartir sobre el poder del Evangelio, yo creo que es necesario definir primeramente qué es el Evangelio. De alguna manera yo puedo entender que la mayoría de los que estamos aquí podemos conocer o definir esta palabra, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una palabra griega que es traducida en el español como buenas noticias, como un buen mensaje. Es una noticia que trae alegría, es una noticia que trae esperanza, ¿verdad? Es una noticia que trae paz. Y si yo preguntara cuántos quieren recibir buenas noticias, yo creo que más de uno aquí me diría, oye, yo quiero recibir buenas noticias. Pero si yo pregunto cuántos quieren recibir malas noticias, yo creo que la mayoría diría, yo no quiero recibir malas noticias. Y el Evangelio, el poder del Evangelio tiene que ver con buenas noticias, pero también tiene que ver con malas noticias. Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo grecorromano, en el tiempo de Jesús, para ser más claros, para que se diera una buena noticia, era necesario haber pasado por una mala situación. La buena noticia no se recibía sin antes no haber pasado por una situación complicada. Y la palabra evangelio en aquella época era un mensaje de paz que cuando una guerra terminaba, se llevaba el mensaje al pueblo y se decía de que la guerra había terminado, se había hecho la paz. Pero para que se hubiera llevado ese mensaje al pueblo de que se había acabado la guerra, de que se había hecho la paz, ¿qué había sucedido? Había habido una guerra, ¿verdad? Había habido una mala situación. Y ahora, si queremos entender realmente profundamente, un poco meditar más y reflexionar más en el Evangelio, es necesario que nos podamos centrar en la mala noticia. Es necesario pasar por una mala situación. Y es aquí donde quiero compartir en la situación o en la condición en que nos encontrábamos antes de conocer a Dios. Normalmente cuando yo salgo a la calle o con frecuencia me encuentro con amigos, yo suelo escuchar de muchas personas que me dicen, oye, yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Luego hay otros con los que un poco debatimos y escucho también de la política y me dicen, no vea, yo soy una buena persona, pero no soy como estos corruptos políticos. No soy como Rajoy, como Pedro, como el Pablo Iglesias. Estos sí que son corruptos. Estos sí que son mentirosos. Yo no soy pero como ellos. Ellos son corruptos, ellos son mentirosos, pero menos yo. Pueden ser ladrones, menos yo. Y muchas veces yo puedo ver que a veces tenemos más capacidad intelectual, mental, emocional, como lo querramos decir, de poder señalar el pecado de otras personas, pero no mirar nuestros pecados. Y estas personas de alguna manera estaban señalando a los políticos como corruptos, como mentirosos, como ladrones, pero no estaban examinándose a sí mismos de si ellos tienen corrupción en su corazón, si ellos tienen mentira en su corazón, si ellos han mentido. Ahora, tranquilo, no estoy haciendo defensa de los políticos, ¿vale? No te preocupes, que no estoy haciendo defensa de los políticos. Lo que sí quiero recalcar con eso es que todos, en un momento dado, a mayor medida o a menor medida, todos y cada uno de los que estamos aquí hemos transgredido la ley de Dios. Todos hemos pecado en un momento dado en nuestras vidas. Si miramos Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, no sé si puede proyectarse. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, el hombre más sabio llamado Salomón dijo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si miramos otro texto, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma, en Romanos 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, versículo 10 al 12.
El apóstol Pablo dice lo siguiente: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Todos se desviaron y no hay ni siquiera una sola persona que pueda hacer lo bueno. Tengo una mala noticia para decir, y es que de los 7 millones de personas aproximadamente que existen en toda la creación, en toda la tierra, la mala noticia es que no hay ni siquiera una sola buena persona. No hay ni siquiera un solo justo de los 7 millones aproximadamente de personas. Ahora, si no hay ni una buena persona en la tierra, ¿qué es lo que hay? Hay personas malas, pecadoras. Y hablar de esto y predicar de esto y decir, hay personas malas, hay personas que han cometido pecado, puede impactar y puede un poco incomodar el corazón. Pero la palabra del Señor es clara en esto. El apóstol Pablo dijo que no hay ninguna persona justa y que todos hemos pecado, todos nos hemos desviado en un momento dado en nuestras vidas. Pero hay algunos que pueden poner excusas y decir, oye, yo no soy una mala persona porque yo no he matado a nadie. De vez en cuando quizá he lanzado una mentiricilla a mi jefe en el trabajo, a mis padres en un momento dado, a mis amigos, pero eso aquí no lo hace. Otros podrían decir, oye, yo no soy un ladrón, pero de vez en cuando mi madre me manda al supermercado, me quedo con el vuelto de las compras. Y bueno, pero yo le he pedido prestado, porque, aunque ella no lo sabe, claro, no lo sabe, pero se lo devolveré. Y la verdad es que el ser humano puede justificarse cuantas veces quiera. Puede decir que nunca ha pecado, puede decir cualquier otra cosa para no verse como pecador. Pero si queremos realmente entender el Evangelio es necesario comprender esta parte fundamental, la condición de que somos pecadores y que nos hemos separado de Dios, que estamos apartados de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, Santiago capítulo 2, versículo 10, por si lo quieres anotar, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Algunos pueden decir con este texto, vaya, no vea lo malo que es Dios, que no deja pasar ni una. No deja pasar ni un pecado pequeño. Pero te voy a poner un ejemplo. Mira, aquí Milagro me ha dejado una botella. Imagínate que esta agua es de agua manantial, pura, limpia, y tiene un 99% de agua pura. Pero imagínate que tuviera un solo por ciento de pipí de perro. ¿Tú te lo beberías? Solo tiene un solo por ciento pequeñito de pipí de perro. ¿Te lo beberías? Y luego tiene 99% de agua pura, limpia, de manantial, rica, dulce, buena, fresca. ¿Te lo beberías? Yo diría que no. No. De la misma manera, Dios no puede pasar por alto, aunque tú hayas dicho, yo he cumplido toda la ley, como dijo este joven rico, ¿verdad? Yo he cumplido toda la ley. Yo he cumplido quizás el 99% de toda la ley de Dios, pero si has fallado en un solo por ciento, eres culpable de todos. Somos culpables de todos. Y Dios no puede pasar por alto el pecado. De la misma manera que tú no te puedes beber esta agua que está contaminada,
Dios no puede pasar por alto un solo % de pecado. No lo puede pasar. Porque si lo deja pasar sería injusto. Y Él en su naturaleza hay justicia. La Biblia de las Américas en Romanos 3:23 dice, y creo que muchos lo podemos conocer este texto, pero dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Una vez más, el apóstol Pablo intenta de alguna manera dejar clavado en el corazón de la iglesia en Roma de que todos y cada uno de los que estamos en la tierra hemos pecado. Todos somos pecadores y no alcanzamos la gloria de Dios. La Reina Valera dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Iglesia, la enfermedad es un pecado, el pecado es como una enfermedad que ha afectado a toda la creación. ¿Y sabes qué? No respeta el nivel social que puedas tener, no respeta a los ricos, no respeta a los pobres, no respeta a la raza humana, no respeta a un hombre blanco como a un hombre negro, sino que la enfermedad del pecado ha sido inmersa en la creación. El virus del pecado ha entrado en toda la creación, en toda la humanidad. Y no respeta a nada ni a nadie. El Evangelio tiene que ver con malas noticias, pero también tiene que ver con buenas noticias. Y la mala noticia es que todos hemos pecado. Todos en mayor medida hemos transgredido la ley. Y estamos separados de Dios. Esta es la difícil situación en la que nos encontramos. No podemos acercarnos a Dios. El ser humano por sí mismo no puede decir, yo me voy a salvar, yo voy a hacer buenas obras. No, no es por obras, porque en un momento dado puedes fallar. La religión viene a nosotros y dice, a través de la religión vas a conseguir la salvación, pero no es por la religión. El ser humano no puede justificarse a sí mismo. Y esta es la desesperanza y la desesperación que todo ser humano debe de sentir, de estar separado de Dios. No es la desesperanza de no tener cosas materiales, no es la desesperanza de no tener un aire acondicionado para el tiempo de calor, no es ese tipo de desesperanza de decir no tengo un mejor coche, sino que la verdadera desesperanza de que todo ser humano debe tener es de que es pecador y que está separado de Dios. Esa es la verdadera desesperanza que debe haber en el ser humano. Que no puede tener relación con Dios, que no puede acercarse a Dios porque hay pecado. Y esta es la situación en la que se encuentra la sociedad hoy en día. No hay lugar para Dios porque está infectado de pecado. Hay maldad por todos lados. No más de hablar del Estado Islámico, de las guerras que ha habido durante toda la historia y de muchas otras cosas que están sucediendo. Si yo te pregunto cómo te sientes, yo me siento confrontado con la palabra del Señor. Yo me analizo y digo, Dios, en esta desesperanza, ¿qué me queda hacer? ¿Qué puedo hacer? Y es aquí donde entra el Evangelio, que yo te compartí al principio, que era buenas noticias. Iglesia, hay buenas noticias. Si pudiéramos decir al mundo, toda la humanidad, tendríamos que decirle, toda humanidad, hay buenas noticias más allá del pecado. Hay una gran noticia. El Dios Todopoderoso es misericordioso, que nos puede perdonar, que nos puede justificar. Nuestro Dios es amoroso.
y va a traer buenas noticias. Y es aquí donde empieza la buena noticia. Yo puedo imaginar que ante esa situación en la que se encuentra la creación y la Trinidad lo está viendo, cómo se encuentra la creación, yo puedo imaginar que hay una reunión extraordinaria de la Trinidad en el cielo, donde Jesús le dice al Padre: Padre, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Mira, Padre, no me importa ser azotado, no me importa ser escupido, no me importa ni siquiera ser maltratado, rechazado. No me importa. Padre, no me importa llevar una corona de espino. Ni siquiera me importa colgar o llevar una cruz en mis hombros. Ni siquiera me importa morir en la cruz por la humanidad. Y la Trinidad dice que así sea. Y Jesús se hace hombre. Y si pasamos a la crucifixión de Jesús, Jesús estuvo clavado aproximadamente en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Y antes de morir Jesús, hay unas frases que a mí me impactan mucho. Y más que una frase, es un grito de Jesús en la cruz. Y me gustaría que pudieras buscar este texto conmigo. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. ¿Lo tenemos? Por fin, ahí está el PowerPoint. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, iglesia, antes de leerlo, a mí me gustaría que nos fuéramos a la cruz por unos momentos. Que pensáramos que estuviéramos allí en la cruz. Que estuviéramos viendo a nuestro Señor clavado en una cruz. Que está agonizando, que ha sido azotado, que ha sido rechazado, que ha sido escupido, que está llevando todo el peso del pecado sobre él. Y él, antes de morir, dice estas palabras. Él gritó estas palabras. Dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que al entendimiento muchas veces de los teólogos y de los estudiosos no deja explicación alguna. Es un misterio muchas veces. Pero ¿sabes lo que estaba sucediendo cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes lo que estaba sucediendo? Por primera vez Jesús en su humanidad como hombre estaba llevando el peso del pecado encima, y él sentía o experimentó que Dios se estaba alejando, que el Padre se estaba alejando de él. Por primera vez en la historia y última vez, Jesús experimentó el alejamiento del Padre. Y no es de extrañarnos que el Padre se alejara del Hijo, ya que su santidad no puede convivir con el pecado. No nos olvidemos de que Jesús estaba llevando el peso del pecado de toda la humanidad. Ahora, tenemos que tener claro que Jesús no era un pecador. Él nunca pecó. Pero ¿sabes qué? En el Calvario se experimentó pecador. Él nunca pecó, pero en el Calvario se experimentó pecador. Es como si sus manos bondadosas que acarician, que están hechas para acariciar a los niños, se convirtieran en unas manos que cogen un cuchillo y que mata a otra persona. Es como si sus manos cogieran una ametralladora
y entrara en una guerra y disparara a toda aquella persona que estuviera en esa guerra. Es como si sus labios que enseñaron el Padre Nuestro se convirtieran para hablar solamente mentiras y blasfemias que jamás has pensado en todo el mundo. Es como si su corazón, que Él mismo instituyó la Santa Cena, se volviera un corazón frío, de odio, de rencor y de crueldad. Cuando yo puedo creer o imaginar eso de mi Jesús, a mí me impacta. Porque no podemos olvidar de que Jesús no cometió pecado. Jesús era perfecto. Ahora, ojo, yo he dicho que es como si hubiera experimentado todos estos dolores. Porque sus dolores no fueron de un pecador que está siendo castigado, sino que sus dolores que Él experimentó fue de un Salvador. Los dolores y sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz no fue de un pecador, sino que fue de un Salvador. Cristo no se bajó de la cruz porque Él sabía y tenía claro lo que estaba haciendo en la cruz. Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. Cristo estaba reconciliando al pecador o al pecadores que somos, estaba reconciliando con el Padre. La obra que se le había demandado era grande, extrema, inmensa. Y Él no se bajó de la cruz, por ti y por mí. Ese es el verdadero amor que nuestro amado Jesús nos ha demostrado. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si meditáramos en estas palabras, nos deja locos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Iglesia, muchas veces minimizamos lo que Jesús hizo en la cruz, porque quizás ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio y es como que de tantas veces que hemos escuchado de que Cristo murió por nosotros, de que Él llevó nuestro pecado y demás, es como que ya no lo tomamos tan en cuenta. Es como que es tan repetitivo en nosotros, es tantas veces que lo hemos escuchado o incluso lo hemos predicado, que lo decimos así a lo ligero. Cristo murió por nosotros, Él llevó nuestros pecados y Él allí nos salvó. Y minimizamos de alguna manera lo que Jesús hizo en la cruz. Pero yo creo que es importante que podamos volver al Evangelio si es que nos hemos alejado del Evangelio. Necesitamos volver a reflexionar en lo básico, si es que nos hemos alejado de lo básico. Porque muchas veces creemos que el Evangelio es solamente para los incrédulos, para aquellos que necesitan de Dios. Yo ya tengo a Dios, yo ya voy ahora a las cosas más profundas en el Señor, voy a estudiar otras doctrinas, otras cosas. Y creemos que es para aquellos que están comenzando en el Señor. Y nosotros nos podemos olvidar de lo que es la base, de lo que es el centro de todas las doctrinas, que es el Evangelio de Jesús. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, perseverad en el Evangelio, conoced el Evangelio, meditad en el Evangelio.
Yo estoy seguro que más de uno quiere conocer más a Dios. ¿Quieres conocer más de Dios? Yo quiero conocer más de Dios. Pero necesitamos perseverar en el Evangelio, meditar el Evangelio, reflexionar en lo que Jesús estaba haciendo en la cruz por nosotros, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque ¿sabes qué? La redención es un misterio. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y necesitamos ir profundizando cada vez más y más en el Evangelio. ¿Quieres ser fortalecido cuando pasas por sufrimiento, cuando pasas por crisis, cuando pasas por desierto? Medita en el Evangelio. Medita en lo que Jesús hizo por ti. Medita en lo que Jesús estaba haciendo allí en la cruz por nosotros. Porque ¿sabes qué? Lo que hizo Jesús por nosotros fue, de alguna manera, lo que encierra la obra de la cruz es que nosotros, siendo impíos, pecadores, mentirosos, rebeldes, separados de Dios nos encontrábamos. A Jesús en la cruz se le otorga las mentiras, se le otorga la rebeldía del mundo, se le otorga el pecado del mundo, se le imputa a Jesús todo el pecado de la humanidad. Eso sucede, una de las cosas que suceden en la redención. Pero hay otra cosa también que sucede en la redención de la cruz. La justicia que hay en Jesús es otorgada a nosotros, que somos impíos, pecadores, que nos encontramos lejos de Dios. La justicia que hay en Jesús es atribuida como si fuera nuestra, cuando no lo es, pero es atribuida nuestra. Y esto es la justificación. Somos absueltos del pecado. Ya no hay condenación para aquel que cree en Jesús, para aquel que tiene su fe en Jesús, de que Él llevó mis pecados y que Él me atribuyó su justicia. Y ahora la gran noticia que tenemos es que tenemos paz para con Dios. Podemos acercarnos a Dios, podemos tener relación con Él, podemos escuchar su voz a través de su palabra, podemos ser transformados, podemos empezar a caminar con Él y a ser santificados por Él. Y esta obra de la redención es pura gracia, no es obra del hombre. Nosotros en nuestra condición de pecadores no podíamos hacer nada, pero Jesús llevó todo por nosotros en la cruz. Y yo te animo, iglesia, que tú puedas meditar una vez más. Quizás tú dices, bueno, yo he escuchado mucho de esto. Vuelve a reflexionar en esto. Vuelve a buscar textos bíblicos que están centrados en la crucifixión de Jesús. Vuelve a buscar qué es propiciación, qué es el sacrificio, qué es justificación, qué es imputación. Vuelve a reflexionar en estas cosas, porque el Evangelio de Jesús es nuestra base. Y si no tenemos claro lo que realmente esto significa, pues va a ser muy fácil que podamos abandonar la fe. Pero si entendemos y entramos en profundizar y a querer aferrarnos al Evangelio de Jesús, eso nos va a fortalecer cuando vengan los problemas difíciles, cuando vengan pruebas duras. Vamos a decir, mi Jesús hizo cosa tan grande, por amor, ¿cómo no voy a soportar este sufrimiento? Por amor, ¿cómo no voy a soportar la angustia de no tener un trabajo? Por amor, ¿cómo no voy a soportar cualquier cosa que me pueda suceder? Mi Jesús lo hizo todo en la cruz. Me salvó, me perdonó, me cambió, me dio una nueva vida. Y ahora puedo tener relación con el Padre. Jesús lo hizo todo por mí. ¿Cómo no voy a predicar del Evangelio? Jesús lo hizo todo por mí. ¿Cómo no voy a hablar de la buena noticia que tenemos? Jesús lo hizo todo por mí. ¿Cómo no voy a hablar a mi vecino, a mi familia, a todos?
quiero dejarte con un vídeo para que podamos reflexionar y meditar en lo que Jesús hizo en la cruz. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba